Bueno, pues buenos días a todos. Me alegra que nos reencontremos en esta segunda clase magistral enmarcada dentro de las aulas virtuales de Media Análisis. En esta ocasión, antes de entrar en materia, me gustaría que hiciésemos un repaso de lo que conversamos y logramos en la primera sesión. Como recordarán, conversamos sobre la importancia del periodismo regional en un país donde abundan tantos desiertos informativos. Vimos cómo la cercanía con la gente es nuestra mayor fortaleza y que a pesar de condiciones de precariedad en el ejercicio del periodismo, todavía podemos nosotros contar historias que transforman realidades, ¿no? También durante esta clase aplicamos varias encuestas en vivo dentro de acá mismo de Zoom y me gustaría presentarle algunos resultados, ¿no? También hicimos una matriz DOFA que vamos a ver cuáles fueron, hicimos la primera parte, hicimos la parte de las fortalezas y las debilidades, que es como el componente interno, ¿no? Lo que nos afecta desde el punto de vista interno. Y les vamos a mostrar también hoy al inicio un poco cuáles fueron las fortalezas y las debilidades que más se repitieron, ¿no? Em, ok, en la primera encuesta consultamos sobre la situación del periodismo en mi región y vimos que prácticamente la mitad de ustedes percibe que el periodismo está en su región, está estancado. Luego un 25% percibe que está en retroceso, casi 26%. En crecimiento la percepción es del 14,3% y un 8,6% pues manifestó que no sabría qué decir sobre el periodismo en su región. También consultamos sobre las limitaciones, cuáles consideran que son las mayores limitaciones en el acceso a la información y pues 62 del total de las respuestas que tuvimos en ese día nos indicaron que una de las principales limitaciones es las respuestas tardías o inexistentes, ¿no? En segundo lugar, la falta de voceros o canales formales y en tercer lugar, los recursos técnicos limitados. También consultamos sobre las dificultades para encontrar historias relevantes, cuáles son las mayores dificultades, figura de primera el temor de las fuentes a declarar, la escasez de datos o registros oficiales en segundo lugar, falta de tiempo personal para salir al campo en tercer lugar y falta de capacitación en último lugar. Hicimos también la primera parte de la matriz DOFA, ¿no? Del análisis. En función de todas las respuestas que ustedes rellenaron en los formularios, notamos que entre las fortalezas que más se repiten o que más colocaron como respuestas están la cercanía con la comunidad, la credibilidad local y la capacidad de resiliencia. Y entre las debilidades estaban la falta de acceso a las fuentes oficiales, la censura y la autocensura y la precariedad laboral. Hoy, para dar continuidad a este trabajo que iniciamos en la clase anterior, vamos a analizar cuáles son nuestras oportunidades y cuáles son nuestras amenazas. La dinámica será la misma para quienes ya la conocen, que asistieron a la actividad pasada. Vamos a reunirnos en grupo de forma aleatoria, lo hará nuestro compañero Alfredo, los distribuirá en grupo en función de la cantidad de personas que tenemos hoy acá en la sesión. Em, el objetivo es identificar 5 oportunidades y 5 amenazas que tenemos actualmente para ejercer el periodismo en nuestras comunidades. Y por acá les comparto las instrucciones. Nuevamente tendrán 30 minutos para completar el formulario. Las oportunidades, hoy vamos a trabajar con los factores externos. Las oportunidades son las cosas positivas, aquello que nos beneficia, por ejemplo, alianzas con medios, con otros medios digitales, y las amenazas son los factores externos negativos que nos pueden perjudicar, por ejemplo, la censura gubernamental o la opacidad informativa. Recuerden que cuando se distribuyen en equipos deben elegir a una persona que va a escribir en el formulario
y sean concretos, escriban una frase por cada punto. Tenemos el enlace al formulario al inicio del chat. Indíquenos si los pueden visualizar. Mariela, adelante. A ver, es bien importante pensar las oportunidades y las amenazas, porque es la manera que tenemos para construir estrategias. Es decir, qué oportunidades hay que nos permitan minimizar nuestras debilidades, ¿ok? ¿Qué oportunidades podemos utilizarlas para potenciar nuestra fortaleza? ¿Cómo podemos usar nuestras fortalezas para minimizar las amenazas? Es decir, nosotros hay posibilidades de que haciendo un análisis que parece muy sencillo, logremos elaborar algunas estrategias. Tal como les dijimos en la sesión de masterclass pasada, Medianálisis está abordando una investigación sobre prensa regional, actualizando datos, porque el periodismo venezolano y el ecosistema de medios ha cambiado, se ha precarizado, ha sido hostigado, se ha empequeñecido. Hoy domina un tipo de empresa completamente distinta a la que conocíamos hace 10 o 15 años. Y entonces eso es muy importante. Por favor, confirman si ven el enlace, si ven el enlace que está al principio. Yo lo acabo de volver a enviar. Le coloqué formulario DOFA, oportunidades y amenazas. Ok, bueno, Alfredo va a ir armando unos grupos, este, y yo creo que puede armar 10 grupos. No sé exactamente cómo se arma eso. Y María Ángel, Omaira, María Fernanda, los facilitadores que estamos en esta sesión, vamos a ser también parte de alguno de esos grupos. Entonces, tómenle una captura a las instrucciones que les da María Ángel y para que la tengan y puedan hacer esa revisión. ¿Ok? Y de todas formas, en el formulario también vienen las instrucciones y los ejemplos. Y no sé si sería pertinente, María Ángel, darle chance a a las debilidades y fortalezas que tú resumiste para que también les hagan una captura y las tengan presentes, porque va a ser imposible que volvamos a cuadrar los mismos grupos, ¿no? Entonces Sí, ahí tienen, ¿ok? Para que las tengan cuando estén haciendo la discusión. sí, también le pueden hacer una captura de pantalla. Bueno, Sí. Alfredo nos indica entonces cuando nos vamos a las salas pequeñas. Ya Alfredo está enviando a los grupos, a las personas a las salas. El enlace para ver el capture, pregunta América Sarraute. ¿Cuál enlace? El de, el del formulario lo tienen acá en el chat. Yo me Y imagino, cuando Mariana, abren el formulario, que se refiere es a la pantalla que tenían que hacerle captura, a la de las oportunidades, que es esa que está justo en pantalla. ok, ok, ya lo está visualizando. Bueno, cuando se incorporen a los grupos,
En los grupos podemos abrir las cámaras, podemos presentarnos, establecer, vernos cara a cara, que muchos nos vemos solo por computadora. Ok, nos vamos a los grupos. Bueno, se cumplió la tarea. Cuando tengamos culminado el estudio, que yo calculo que va a ser en noviembre, por los correos de ustedes se los hacemos llegar. Entonces, inclusive hubo conversaciones interesantes, en algunas estábamos inclusive evaluando eh, las mismas aulas, aprovechando no solo la cosa fría del formulario que pasaremos en un rato, sino aprovechando el contacto interpersonal. Voy a darle la palabra nuevamente a María Ángel y seguimos entonces con la presentación. Sí, bueno, hoy estamos un poco con el tiempo en contra, entonces, bueno, vamos a continuar. Espero que la actividad haya sido de provecho para todos, las discusiones que se realizan. Esto es importante que hagamos este tipo de análisis, ¿no? Porque ayudan en ese fortalecimiento del periodismo regional que se necesita. Eh, Ahora sí, vamos a entrar entonces en materia con el corazón o el foco de nuestra actividad de hoy, de nuestra clase de hoy, que es la verificación de hechos o el fact-checking, ¿no? Em, el periodismo, como sabemos, pues siempre ha tenido una misión clara, que es divulgar información veraz. Y con la verificación de hechos, pues da un paso que va mucho más allá, porque investigamos un poco más y contrastamos afirmaciones o contenidos que ya están circulando para determinar si son falsos, si son verdaderos o si requieren un contexto, ¿no? También hay otras variaciones de estos tipos de contenidos que pueden ser parcialmente falsos, pueden ser engañosos o pueden ser alterados, ¿no? Es como una suerte de reporterismo con lupa, ¿no? En el que cada dato debe ser rastreado hasta su fuente original, ¿no? Y este proceso debe ser transparente. ¿Por qué? Porque cualquier ciudadano debe poder seguir nuestros pasos, poder repetirlo y llegar a la misma conclusión sobre estos tipos de contenido. Y la misma conclusión es que sean falsos o sean verdaderos o sean alterados o sean engañosos, ¿no? Em, la verificación de hechos se plantea como un antídoto contra la desinformación, ¿no? Que abunda actualmente en todos los países. Y en Venezuela, en nuestro caso, el Código de Ética del periodista nos exige comprobar y verificar con fuentes idóneas lo que estamos divulgando en su artículo número 6. En el caso de cotejo.info y el resto de los medios dedicados al fact-checking, hay una metodología clara. Si ustedes visitan nuestra página web, en la parte final del home, van a encontrar nuestra metodología de trabajo que está muy detallada. Se explican las etiquetas, por qué cuando un contenido es verdadero, cuando un contenido es falso, cuando es un contenido mentira, cuando es un contenido verdad y media verdad. Nosotros manejamos distintas etiquetas porque hacemos, por un lado, análisis de discursos públicos y por el otro hacemos las verificaciones de los contenidos que circulan en redes sociales. Las metodologías son similares para ambos casos, implica la selección de una fuente o la selección de una frase o de un contenido que sea verificable, ¿no? De hechos que sean contrastables. Debemos siempre ubicar la fuente original de dónde proviene este contenido sobre el cual estamos fijando nuestra lupa. Debemos hacer un contraste con datos y documentos confiables y luego de todo este proceso
debemos contextualizar nuestros hallazgos, ¿no? Hacer un poco de análisis, contrastar fechas, contrastar el origen para determinar una calificación final, que vuelvo y repito, puede ser verdad, media verdad o mentira en el caso de discurso público y en el caso de los contenidos que circulan en redes sociales los etiquetamos como falsos, parcialmente falsos, engañosos o alterados. ¿No? Entonces ahora vamos a hacer nuestra primera encuesta en Zoom. Alfredo, si puedes colocarla en pantalla para todos los participantes. Y la pregunta es, ¿cuál crees que es el tipo de desinformación más frecuente en tu región? Las opciones Caramba. las tendrán allí. Tenemos opciones contenidos falsos sobre servicios básicos como gas, electricidad. Tenemos los rumores sobre en materia de seguridad, saqueos, disturbios, desinformaciones políticas o cadenas falsas sobre ayudas o beneficios. ¿Cuál crees que es el tipo de desinformación más frecuente en tu región? La primera. Ay, Dios ¿Cómo? mío. Primera. La primera. Correcto, yo también acá en el Táchira la primera, los La comités de usuarios Pueden han marcar la sido opción en el fatales. Zoom, por favor. Puedo, Ya pido la marcamos. palabra. Pero ¿por dónde se Era puede marcar? No toda. veo. La En primera. la videollamada tienen un bloque de texto con unas opciones que pueden seleccionar. A mí no me Sí, aparece. buenos Perdón, pero días. no me A mí me aparece. apareció una para seleccionar una sola opción. A mí Lo que también me apareció y se fue después. O sea, lo marqué y se fue. Sí, Pregunta, bueno, a mí nunca me aparece. No sé si una perdí el pregunta, tiempo. ¿puedo también marcar o los participantes pueden marcar y enviar? Porque yo no sé. Marcar y enviar, marcar y enviar. Perfecto, gracias. Marqué y envié. Marqué y Ay, envié. gracias, yo marqué y envié también. Sí, yo Sí, marqué. Yo diría que todas. Yo diría que es la una y la última también. Todas están buenas, sí. Todas están muy buenas. Exacto, Sí. exacto. La mayoría. Faltó colocar todas las anteriores. Sí. Debieron haber Ya colocado marqué esa opción. Debieron colocar esa opción, todas las anteriores. Vale, perfecto. Damos un chance para las votaciones. Alfredo nos indica que deberían estarla viendo en la pantalla. Ahorita solo Si se ve ya la votamos, todos podríamos ver los resultados. Alfredo, Yo no se diría está que viendo. Buenos días. En cuanto a la respuesta, si es verdad, debería asistir la opción todas las anteriores. no, y además dejar que uno coloque más de una, porque yo nada más pude colocar una. Selección sí, es una múltiple. sola opción, la principal. Ok. Es que yo creo que todas Y son la opción principales. otros también debería incluirse, opción otros. En mi caso llegan muchas fakes sobre suspensión de clases. Como soy maestra, siempre llega que se suspendieron las clases, que pasó cualquier cosa ahí, una huelga, qué sé yo. Ya, No me aparece en ninguna parte para marcar, pero mis opciones son todas las anteriores. ok. Abran el chat. Debe ser que la señora presionó el botón sin querer y por eso se le desapareció. Muy bien. Así estoy yo. Alfredo, por favor, lo que me enviaste por el chat privado, pásalo en la pantalla, que es los resultados de la encuesta, para que los veamos. Pero ya se vieron, allí se ven, yo los vi también Ah, ya. ok. Oye, pero curiosamente, No lo visualizo. no, a mí me salen solo por el chat que me los envió Alfredo. Entonces, no sé si es para quienes tenemos algún sistema En el chat operativo. grupal. En el chat grupal están, ahí están, aquí, en el chat grupal. Ah, ok, ya la publicaron en el chat grupal. Perfecto. Listo, sí.
Sí, a ver, los estoy revisando porque yo tampoco los visualicé. ¿Por dónde lo están? Me parece perfecto que la segunda, bueno, No es ha la tercera, salido. la formación política. Sí, ahí está en la Sí, encuesta. aquí está en el chat. María Ángel, si tú compartes tu chat, puedes mostrarlo todo y comentarlo, por favor. Sí, sí aparece en el chat. Acá la estoy viendo, ¿ustedes lo visualizan? Ya lo estoy visualizando. Claro. Yo lo Sí, veo sí, también. sí lo estoy viendo. Yo también lo veo, sí. Bueno, Quisiera hacer principal, una, disculpe, quisiera hacer una observación. 47%. Si me permite, quisiera hacer una observación. Cuando intervino al principio una persona, que no recuerdo, comentó inicialmente la primera opción y creo que antes Sí, es verdad. De la pedir la primera a la opinión cuarta. de los demás, no deberían intervenir porque influye, pues todos marcaron la primera opción, noticias falsas sobre el servicio básico, porque ya una persona consideró que eso Kentucky era No, notable. a mí nadie me va a decir cuál No es la deberían opción que opinar quiera. en el chat porque entonces influye en los demás. Es mi opinión. ¿Te parece? Parece que A mí no me parece. yo no voy a votar por lo que usted diga o A por lo mí no que me yo parece. Bueno, Y a mí no me va a vamos a decir nadie continuar qué con la voy a clase, por colocar. favor. Lo que sí Por les voy eso a pedir digo, a es un todos, criterio personal. disculpen, No, claro, los criterios son personales. A ver, el Alfredo, compañero. vamos. Vale. Vamos a tratar de mantener el tema del derecho a palabra. Cuando lo pueden solicitar, recuerden que tienen la manito para levantarla, para solicitar el derecho de palabra y así no nos atropellamos, por favor. Teníamos la opción en la que todos lo podían activar porque veníamos de la actividad conjunta y era propicio para que todos dialogásemos allí, pero ya que estamos acá en la clase, pues vamos a mantener las normas de pedir el derecho a palabra y ciertamente tratar de no conversar cuando estamos en la encuesta o en la clase. Le doy el derecho de palabra un momento a Mariela y luego continuamos entonces con la actividad. Mariela. Ok. Ahora sí me oyen. Ok, a ver, si bien el compañero que señala lo de la intervención que puede crear tendencias, en todo caso esto no es un estudio en un laboratorio con microscopios y láminas de Petri, ¿no? Es una cosa más de percepción, es una cosa de adultos. Hubo que reducir las posibilidades de intervención porque somos casi 100 personas en la sala, entonces es muy difícil. Pero yo creo que lo importante es que María Ángel iba a comentar, y yo creo que es fundamental, los tipos de desinformaciones que son más frecuentes y cómo las percibimos, y indudablemente hay de todo tipo de desinformaciones y algunas otras también. Pero la idea es qué es lo que percibimos de manera más acuciante, y lo que se percibe en la información es que tiene que ver con la vida cotidiana, que la sufrimos todos: electricidad, agua, gasolina y afines. En segundo lugar estaba la desinformación política. Entonces, ahora me callo y le dejo a María Ángel para que ella converse y siga. Sí, listo. Estaba esperando que me reactivaran el audio. Perfecto, sí. Las respuestas entonces se centraron en el tema de
los contenidos falseados sobre los servicios básicos, ¿no? Gas, electricidad, agua. Y esto es algo que nosotros vemos con frecuencia en nuestras verificaciones, ¿no? Que realizamos de contenidos en redes sociales. El panorama de la desinformación regional en el país, digamos como que gira en torno a supuestos, por ejemplo, supuestos aumentos en el tema de las bombonas de gas, ¿no? Es algo que hemos detectado entre finales de 2024 y principios de este año. También sobre falsas fechas de pagos de bonos o aumentos del monto de estos bonos o supuestos créditos bancarios o tarjetas de créditos. También sobre el cierre de fronteras, también anuncios de apagones, aunque ciertamente en el país existe una crisis eléctrica que todos conocemos, también sabemos que estos apagones no se pueden predecir. Entonces allí es donde entramos nosotros en la jugada como para explicar y darle más contexto a la gente. También circulan hechos curiosos o fenómenos naturales que supuestamente se producen en determinadas regiones, y principalmente videos e imágenes descontextualizadas, o sea, hechos que ocurren en otros países y atribuyen o la gente en redes indica que esto sucedió en determinada región del país. Acá tenemos algunos ejemplos de contenidos que hemos verificado en cotejo.info, contenidos con foco regional. Acá está, por ejemplo, el que les decía de los precios del gas, ¿no? Circuló un comunicado falso sobre aumentos del precio del gas doméstico en el estado Apure. Esto resultó ser falso luego de que se aplicó el proceso de verificación que tenemos en cotejo.info. Esta es de este año 2025 y antes, a finales de 2024, circuló un falso aumento del precio en las bombonas del gas doméstico. Cuando circuló esta desinformación, la de Apure no solo circuló allí, también se determinó que circuló en regiones del oriente del país. También esta que resultó ser parcialmente falsa sobre el fin de la gasolina subsidiada en el estado Táchira. También se atribuyen a las figuras públicas anuncios que no han hecho, como en este caso que se le atribuyó al mandatario que más de 10 estados del país se quedarían sin luz. O sea, este fue un anuncio que nunca ocurrió. Y resultó ser un contenido engañoso, ¿no? En esta red social, en Facebook, circulan también muchos videos que mezclan situaciones que pueden ser reales con contenidos falseados. O acá no me cargó, no sé por qué. Teníamos más ejemplos. Un segundito, creo que es un tema de conexión. No me quiere presentar. Bueno, acá teníamos más ejemplos sobre situaciones recientes que tienen que ver con todo lo que está sucediendo con las medidas del gobierno de Estados Unidos. Entonces ha circulado, por ejemplo, que venezolanos supuestamente salen en lanchas a recibir a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos o que observaron un video de un avión militar sobrevolando una playa de Venezuela, ¿no? No especifican la región, pero es en la zona costera. Eh, Anuncios también de cierres fronterizos, por ejemplo, en este caso fue un supuesto anuncio de cierre de la frontera de Brasil en julio de este año. Y lo que les comentaba de videos descontextualizados, ¿no? De una supuesta acción oficial que ocurrió en el estado Táchira para impedir la visita de María Corina Machado.
aquí es importante tener claro que en el caso venezolano abundan como los contenidos que son engañosos o las medias verdades, porque mezclan situaciones que realmente tenemos conciencia o sabemos que están sucediendo en el país, pero le incluyen elementos que son falsos. Entonces, por ejemplo, sabemos que cuando hay contextos políticos álgidos, por ejemplo, cuando hubo la precampaña o la campaña para la elección presidencial, ciertamente sí hubo medidas que impidieron el traslado de las figuras opositoras a diferentes regiones del país. eh, Eran hechos, o sea, muchos de estos hechos se pudieron comprobar, pero otros no. ¿Por qué? Porque circulaban contenidos que eran descontextualizados, que estaban grabados en otro país y lo atribuían a ese hecho, o eran de otra región o de años anteriores y los reutilizaban para desinformar. Bien, es que no se quieren ver las imágenes que tengo conectadas acá. A ver. Que es un tema de conexión que está un poco lenta. Un segundito, mientras carga, pues seguimos viendo los ejemplos. Ok, sobre el tema de los ejemplos de hechos curiosos o videos descontextualizados que ocurren en otras regiones o en otros países y los atribuyen al contexto venezolano de forma errónea. Acá verificamos un video viral eh, que supuestamente fue atribuido a una maestra del Táchira que impidió el ingreso de una niña sin uniforme a clases, ¿no? El proceso de verificación determinó que ese audiovisual fue creado por un influencer colombiano y la Federación Colombiana de Trabajadores en su momento aclaró, de Trabajadores de la Educación, aclaró en su momento que se trataba de una dramatización, ¿no? Entonces utilizaron ese video y lo atribuyeron, lo ubicaron en el contexto del estado Táchira. También en Táchira se detectó un contenido que decía que descubrieron 3 pirámides, ¿no? En Uribante, estado Táchira. Y en ese momento, pues se determinó que aunque sí hubo allí descubrimientos de hallazgos arqueológicos de gran valor, no eran unas pirámides como decía el contenido que se detectó en redes sociales. Vamos a ver a volver a probar a ver si me deja colocarlo más grande y se ve la imagen. Perfecto, creo que ahora sí se ve. El tema de los bonos que que les comentaba también, que es muy frecuente en el contexto nacional y regional venezolano. Acá tenemos varios ejemplos. Lo vinculan con bancos. En este caso fue Banca Amiga, pero también hay contenidos vinculados con el Banco de Venezuela.
que ofertan supuestos bonos especiales o ofrecen tarjetas de crédito. También hay desinformación atribuida a las figuras públicas con supuestas suspensiones de los bonos y pensiones. En este caso era un video que fue manipulado con inteligencia artificial. También lo que les mencionaba de supuestos incrementos en los bonos del sistema Patria y bonos nuevos que no están dentro del listado de las ayudas oficiales que difunde el gobierno. También hay desinformación regional que viene de parte de las figuras públicas, ¿no? Que es lo que les comentaba sobre el análisis de discurso público que hacemos dentro de cotejo.info. Acá ven un ejemplo de los contenidos más recientes que se han publicado. En el caso de Barquisimeto, acá se aborda la temática de los huecos que persisten en las vialidades de la ciudad, el plan de desarrollo urbano local de Barquisimeto que tiene 10 años vencido, lo vimos en la clase pasada, este ejemplo, y tenemos acá, en el caso de Falcón, se dijo que hay un crecimiento sostenido y en el caso de Portuguesa, verificamos una afirmación sobre la recuperación del 90% de la infraestructura sanitaria. ¿Qué predomina acá y qué nos llama a la reflexión? Que si se fijan, la mayoría de los contenidos de discurso público que analizamos en cotejo.info se tratan de medias verdades o verdades a medias. Y esto viene ¿por qué? Porque lo que les comentaba hace poco también, se mezcla también en la narrativa de figuras públicas hechos que son reales, pero que omiten en la mayoría de los casos variables, ¿no? Variables que afectan la realidad de los hechos, ¿no? Entonces decimos, sí, es verdad, pero no se tomaron en cuenta ciertos elementos al momento de hacer estos discursos. Y generalmente cuando se trata de figuras públicas y principalmente están que son las figuras que están en el poder en este momento, también hemos determinado en cotejo.info que ellos se manejan por narrativas. Entonces, por ejemplo, está la narrativa de que la ausencia de aumento salarial es culpa de las sanciones. O que la crisis en el sistema de salud es culpa de las sanciones, o que la migración o el fenómeno migratorio fue impulsado por las sanciones. Todo este tipo de contenidos ya se han analizado en cotejo.info, tienen impacto nacional, pero también, como lo ven acá en pantalla, muchos de estos también tienen foco regional y es allí donde hemos visto, ¿no? Con los análisis DOFA que hemos hecho, es allí donde tenemos que reforzar. Hay alguien que tiene la mano levantada, Fernando Rivas. Adelante, Fernando. Aló, ¿me oyen? Sí, ok. Buenos días, Fernando Rivas de aquí de Barquisimeto. Mira, soy periodista y además también soy ingeniero y soy profesor de la Universidad Fermín Toro. En cuanto a lo que estabas comentando, María Ángel y colegas todos, un saludo. Tengo no una duda, sino algo sobre el concepto de desinformación, sobre todo lo que has comentado, María Ángel. Yo veo que específicamente cómo que tratamos como desinformación. Porque, por ejemplo, tú has dado varios ejemplos.
Por ejemplo, yo veo que hay desinformación. Cuando no hay información, ¿cuál es la diferencia? Cuando la información es falsa, cuando la información es manipulada y tendenciosa. Son esas tres clases de información que se catalogan como desinformación o específicamente una de ellas. Porque, por ejemplo, cuando no hay información, por ejemplo, aquí en el estado Lara, que volvieron los apagones, no nos están diciendo, no sale en ninguna parte, ni siquiera en las redes sociales, por qué están ocurriendo nuevamente los apagones por 4 horas. Y, o sea, no hay información sobre eso. Eso podría ser una desinformación. La otra es información falsa, por ejemplo, decir que el sistema eléctrico nacional está funcionando a cabalidad, por decir, o se le está haciendo mantenimiento. O hay una información tendenciosa o manipulada que, por ejemplo, dice, bueno, en Barrio Nuevo, el gobernador colocó, ¿cómo se llama? Corpoelec colocó varios transformadores. Eso quiere decir, entonces la tendencia del gobierno es decir, o del Corpoelec es decir que sí está haciendo mantenimiento a los sistemas de electricidad. O sea, en resumen, o sea, ¿a qué lo catalogamos, a qué catalogamos como desinformación? ¿Todo eso que estoy diciendo o específicamente a la no información, a la ausencia de información, a la información falsa o la información manipulada o tendenciosa? ¿Cuál de las tres? ¿O son las tres mismas? Gracias. No sé si me dio a entender. A ver, Sí, María Mariela. Ángel, Ajá, a ver, Mariela, adelante y luego cierro yo. a ver, Ujú. Fernando, la desinformación es un tema largo, complejísimo. A ver, porque hay el terreno que aprendí yo de lo que era la desinformación, cuando no hay, ¿ok? Que era el tema de la escasez, la falta de medios. Y luego tenemos la desinformación contemporánea. La desinformación contemporánea ha sido definida como información problemática y tóxica, ¿ok? Tóxica para la vida ciudadana. Y tienes por lo menos dos grandes bloques, ¿no? Aunque hay diversas clasificaciones, la de First Draft, la que utiliza los distintos chequeadores, pero hay como dos grandes tipos, ¿no? La desinformación, que es ruido en redes, ¿ok? Y la desinformación intencionada desde el poder que manipula datos. Ambas son tipos de desinformación. Hay distintas formas de clasificar. Déjenme buscar el enlace, ahorita se los copio en el chat, en el Observatorio Venezolano de Fake News, que en Medianálisis tuvimos desde 2019 hasta julio de este año, pero la página sigue abierta, pero solo se puede ver con VPN. Hay inclusive trabajos que explican las distintas clasificaciones. Yo voy a buscarles el enlace y se los paso, y María Ángel sigue, porque hoy estamos con el tiempo recortado. Sí, coincido con Mariela en todo esto de que es un tema muy complejo. De hecho, tratar de resumir y compactar todo el tema de desinformación en una clase con tiempo limitado, pues es complicado. Em, para mí, según la experiencia en todo este tiempo, la desinformación nosotros la determinamos en función de las categorías que tenemos, ¿no? Que son los contenidos falsos, los contenidos parcialmente falsos, los engañosos o los alterados, en el caso de la que circula en redes sociales. Los contenidos falsos son aquellas afirmaciones que carecen de sustento real. O sea, eso no está sustentado en ninguna parte, no hay información oficial sobre el tema, etcétera. Los contenidos parcialmente falsos son los que mezclan hechos reales con hechos falseados, o sea, o con afirmaciones que no tienen sustento real.
Los engañosos es una mezcla de verdades con mentiras. De hecho, esta es una de las etiquetas en las que más cuesta desarrollar los trabajos porque debe quedar muy claro dónde está la falsedad en todo el contenido que estamos verificando, ¿no? Y los contenidos alterados son aquellos en los que por ejemplo, hacen montajes de fotografías para decir que determinada figura pública se reunió con Pablo Escobar en su momento, que lo vemos con desinformación que llega desde Colombia hacia Venezuela. Son montajes o mezclan varios videos de hechos que ocurrieron para hacer una narración totalmente diferente. Entonces, la desinformación son los contenidos que distorsionan la realidad, ¿no? Que falsean los hechos reales. Y en el caso de lo que comentabas, cuando el gobierno no publica, por ejemplo, el cronograma de racionamiento eléctrico, mi percepción es que esto apunta más hacia la opacidad informativa oficial, que es una de las trabas con las que nos encontramos también cuando estamos verificando, porque muchas veces eh, sabemos que hay situaciones que ocurren en el país, pero no hay registro, ¿no? de esto. Es el caso de los apagones eléctricos o de los cortes eléctricos. Es una realidad que está latente en Venezuela, pero no hay en este momento ni siquiera un cronograma, ¿no? Como si lo había en el año 2016, si no me equivoco, fue un año donde se publicaban los cronogramas de racionamiento y eso dejó de ocurrir después del apagón. Entonces, es complejo, es parte de la misma opacidad general que hay en el país, los temas de censura y de autocensura, y es allí donde debemos tener mucho cuidado para hacer estos tipos de análisis. Y por eso les comentaba que existen metodologías, no solo en cotejo.info, todos los medios verificadores de hecho tienen una metodología precisa que se debe seguir para hacer estos análisis, ¿no? Donde prevalece la rigurosidad, el contraste de fechas y la transparencia, porque también en estos textos, cuando puedan y tengan tiempo, pueden ir a la página y leerlos, tanto en cotejo.info como en el Observatorio de Fake News y en el resto de los medios verificadores de hecho. Si hay una característica que predomina en todos estos textos, es la explicación o la claridad de cómo se hizo el proceso de verificación, ¿no? Y que es un poco de lo que les voy a mostrar ahora. En el caso de las herramientas y las técnicas de verificación que utilizamos. No se necesitan grandes recursos para verificar, ¿no? Podemos hacerlo con herramientas accesibles, como es el caso de las búsquedas simples en Google, en cualquier buscador que tengamos a nuestro alcance o mediante las búsquedas inversas de imágenes. Las búsquedas inversas de imágenes se hacen también en Google Imágenes y en otros buscadores como Yandex o Tinice. La búsqueda inversa de imágenes, nosotros la utilizamos prácticamente a diario, así como la búsqueda simple. Y esto está al alcance de todos, ¿no? Con conexión a Internet y acceso a un verificador, cuando ustedes reciben un contenido que tenga o que sobre el cual duden de que sea real, pues con buscar palabras claves en estos buscadores, seguramente van a encontrar algún resultado que les dé pistas sobre el origen o sobre si esto es real o es falso, ¿no? Hay una herramienta también gratuita que es una extensión que se instala en Google, que es Inbit. Ustedes van a tener el PDF de esta presentación y acá tienen un enlace hacia cómo usar y cómo instalar esta herramienta Inbit en sus navegadores, en Chrome o en el navegador que creo que es en Chrome que se utiliza Inbit. Y también tienen un enlace hacia un video para las búsquedas simples. Y en el aula virtual
tiene un enlace de un video de cómo hacer las búsquedas inversas de imágenes. Les digo que esto lo utilizamos a diario porque como circulan muchas imágenes falseadas o videos, para los videos principalmente muchas veces hacemos capturas de pantalla y le aplicamos una búsqueda inversa de imágenes porque es como la forma más precisa de tratar de dar con el contenido. Invid nos da luces, pero más certera por experiencia la búsqueda inversa de imágenes. Y también tenemos, también al alcance de todos, pues el contraste documental para verificar los contenidos sobre los cuales tengamos dudas, ¿no? Ahora tenemos la segunda y última consulta vía Zoom. La pregunta es, ¿cuál de estas herramientas usas con frecuencia para verificar información? Tenemos allí las opciones. Alfredo, por favor, en lo que puedas. La segunda encuesta de Zoom. Tienen allí una opción de que, bueno, si no la han utilizado hasta ahora, pues también tienen la opción de marcar. Las opciones son búsqueda inversa de imágenes, Invid para videos, contraste documental o ninguna, aún no utilizo estas herramientas de verificación. Sí, solo tenemos, es una pregunta cerrada. Solo pueden marcar en esta ocasión una opción. La segunda que usen la pueden comentar en el chat si lo desean. Alfredo, ¿cómo va la votación? No se está viendo. Yo no veo en pantalla mientras van votando. No sé si alguien tiene la opción de verlo. No lo estoy viendo. Bueno, mientras tenemos los resultados de la votación, voy comentando lo que leo en el chat. Vale, Adela dice que su segunda opción es que no ha usado aún herramientas digitales de verificación de información, que solo verifica de forma simple contrastando contenido en redes sociales con que tienen los medios de comunicación. También es una forma válida de chequear el contenido. Yelixa comenta que las informaciones giran solo en medias verdades. Un ejemplo palpable es el alumbrado eléctrico. Solo colocan 10 bombillas y sacan una información de que han alumbrado toda la ciudad. Es allí donde entra el análisis del discurso público, que es otra de las vertientes del fact-checking que hacemos dentro de cotejo.info. Ana Carolina Arias dice que ahora usa Gemini para preguntarle dónde se ha publicado X información.
Sí, solo se marca una opción en la encuesta. En lo que Alfredo tenga los resultados, pues los puede mostrar. Vale, finalizamos la votación. La mayoría acá, la pueden ver, a mí me apareció ya el mensaje. El 29% indicó que utiliza búsqueda inversa de imágenes. Nadie ha usado Invit. Los invito a ver el video que les dejamos entonces en esta presentación. Eh, la mayoría utiliza el contraste documental, el 42%, informes, base de datos y búsquedas en medio. Es una forma válida de verificar contenido, ciertamente. Ninguna aún no utilizo herramientas de verificación con el 28%, está muy cercano a la cantidad que usa la búsqueda inversa de imágenes. Entonces, bueno, estas son herramientas que están al alcance de todos. Los invito a buscar cómo hacer estos procesos porque los pasos son muy sencillos. Las búsquedas simples es combinar palabras claves dentro del buscador en Google y incluso desde el teléfono móvil podemos hacer una búsqueda inversa de imágenes. Cuando ustedes vean un video, que yo lo hago muchas veces para verificar rápidamente, le hacen una captura de pantalla en su teléfono y cuando le dan la opción a compartir, como si le fuesen a enviar esa imagen a un amigo, a un familiar o a alguien, debajo en el móvil salen las opciones de Google. Si le dan a la opción de Google, él automáticamente le va a hacer la búsqueda inversa de imágenes y le va a dar los resultados coincidentes con esa captura que hicieron. En ocasiones hay que hacer varias búsquedas en distintas partes de un video en caso de que sea un audiovisual, porque los desinformadores o quienes desinforman utilizan técnicas como colocarle textos superpuestos a los videos, colocarle emojis o imágenes que dificultan esas búsquedas inversas. Mariela tiene levantada la mano. Adelante, Mariela. A Alfredo, ver, abre el micrófono, Mariela. Ya. sí, ya me lo abrió, gracias. No, acá yo aspiro que ese 28% que aún no hace búsqueda vuelva a revisar la guía del módulo 2, donde hicimos un También. esfuerzo muy importante en lograr meter en 15 páginas, pues son 15 páginas, lo que era como 300 páginas, 300 datos. Entonces yo creo que eso es importante y allí tienen recursos, inclusive en otros medios de verificación para ver eso. Sí, Irene, en algún momento Sí. veremos lo del curso de verificación. No sé cuánto dure conectada porque antes estaba sin señal, ahora estoy sin luz. En todo caso, le agradezco a Elsa y a María Ángel estar pendientes de la encuesta final por si me atrapa el cotidiano. Bueno, Mariela, sí, ya nos queda poco, ya estamos cerrando. Luego que hacemos nuestro proceso de verificación, pues debemos buscar formas y alternativas para comunicar nuestros hallazgos de forma atractiva. Bueno, usamos lo que tradicionalmente también se tiene que utilizar en el periodismo en general, que es titulares claros y breves, acompañar los contenidos con datos, gráficos, fotos, videos, tratar de hacer la presentación de los textos de forma narrativa, dejar muy claro el contexto. Si vamos a difundir en distintas plataformas, pues adaptarlos a cada red o plataforma y mantener un lenguaje sencillo y directo sin sacrificar la precisión. Ay, se me fue. Entonces, bueno, acá los quiero dejar ya a modo de cierre una comparación entre los posibles obstáculos y las posibles soluciones que podríamos aplicar para ejercer nuestra labor, ¿no? Sea en la parte de fortalecer el tema del periodismo regional con
datos, con contenidos que no se estén tomando en consideración actualmente o contribuir, ¿no?, con la tarea de verificar información. Ante la falta del acceso a fuentes oficiales, una solución es multiplicar las fuentes alternativas, ver informes de ONGs, registros comunitarios, hacer búsquedas de documentación, que en la red, en internet, hay mucho contenido disponible, siempre verificando que la fuente sea confiable, la fuente de información. Ante la censura y las amenazas que podemos sentir en nuestro ejercicio, pues dejar todo muy claro en lo que les comentaba, en cómo se hizo el proceso de verificación. En el caso de discurso público, nosotros, por ejemplo, documentamos que se intentó contactar a X funcionario para consultarle sobre este tema y no se recibió respuesta, o se consultó en los canales oficiales, páginas web oficiales de gubernamentales, y no había información sobre determinado tema, porque esto nos aporta rigurosidad y transparencia. Ante las limitaciones tecnológicas o de conectividad, usar herramientas gratuitas, ya vimos cuáles podríamos utilizar, trabajar offline y luego, pues cuando volvamos a tener conexión, verificar y tratar de respaldar todo lo que estamos haciendo. Si trabajan, quienes trabajan con los documentos de Google, hay una opción para trabajar sin conexión, que pueden utilizarla y luego esto se actualiza y se guarda automáticamente. Y bueno, ante la desinformación masiva que sabemos que ya circula en redes sociales de toda índole, como les comentó Mariela, es muy importante, y creo que esta es una de las tareas que tenemos más apremiantes para todos, que es tratar de educar a la audiencia en alfabetización mediática. Si estamos en chats de WhatsApp donde sabemos que circula desinformación de vecinos, de los hijos del colegio, y vemos que circula algo que no es cierto, siempre con educación o con diplomacia, indicarle a la gente, miren, esto es falso por esto y por esto, o sea, tratar de hacer ese trabajo con las personas que nos rodean, incluso con familiares, con amigos, si vemos que están difundiendo contenidos que no se apegan a la realidad, eh, invitarlos o explicarles por qué esto no es cierto o por qué es un contenido engañoso. Siempre tratar de educar y orientar a las personas. Bueno, pues muchas gracias. Estamos muy pasados del tiempo, Mariela. Yo no sé si quieres dejar chance para feedback o no, sobre la DOFA o sobre lo que vimos hoy, pero ya estamos 20 minutos más allá de la hora. Alfredo, ábrele el micrófono a Mariela, porfis. Ok. Ya tengo audio. Ajá. Voy a aprovechar para repetir el mensaje que di originalmente de carácter informativo, que es el siguiente. Tienen chance hasta el domingo a las 11:59 para hacer todas las evaluaciones. O sea, desde la primera hasta la última. Esperamos que Alfredo nos apoye y que tengamos a la brevedad posible el video de esta clase para quienes no han podido estar presentes, sincrónicos por temas de luz. Nos vamos a tomar un par de semanas para publicar en las aulas los enlaces de los certificados. Con relación a los certificados, y además es uno de los requisitos para obtener el certificado, es completar un formulario de evaluación institucional, donde ustedes nos evalúan a nosotros. Pero allí es muy, muy importante que pongan atención a la manera como escriben su nombre y su apellido. En los registros que tenemos originales, tenemos nombres pegados,
letras omitidas, de repente de repente va así y es así, pero preferimos que nos confirmen exactamente y que escriban con mucha claridad su nombre y su apellido. Ya está en el chat el enlace para el formulario de autoevaluación, que pongan el número de cédula y pongan el número de cédula con puntos completo como corresponde. Que quede bien, porque esos son los datos que se van a usar para el certificado. Yo creo que podemos dar un derecho de palabra, pero ordenadito, levantando la mano, de unos pocos minutos. Yo les cuento que estoy prácticamente sin pila y sigo sin luz. No sé cuánto aguante esta situación, pero bueno, si alguien quiere hacer algún comentario, yo creo que podemos abrir los micrófonos, Alfredo, que ellos se van a portar bien. Además, ya no hay tantos cursantes como tuvimos en algún momento. Al Francisco Velázquez tiene la mano levantada y también Gabriel. Tiene el micrófono Francisco abierto. Y luego vamos con Gabriel. No se Francisco. escucha. Bueno, Mariana, ya que tienes el micrófono abierto, pues te escuchamos. Bueno, realmente ha sido una clase muy importante, muy interesante. He aprendido mucho. Sé que como yo, los demás han aprendido. Acá, sobre lo que he leído, hay muchas cosas que no tenía ni idea. Realmente me parece muy interesante sobre el tema. Voy a tocar un poquito sobre todo el tema de periodismo de datos, que es el que más me ha llamado la atención y me interesa ponerme a trabajar sobre eso. Y la parte de cómo buscar la información, ¿ves? No es solo ir a las comunidades, sino también buscar los medios, que es muy importante, y hacer un trabajo con ética, con mucho criterio, y que la gente esté contenta también de cada cosa que nosotros como periodistas aportemos a las comunidades. Bueno, y muchas gracias, profesora María Ángel, también, y a Mariela. Espero que esta se repita en estos talleres en otras oportunidades, para aprendizaje de todos los comunicadores. Gracias. Gracias a ti, Mariana. Alfredo, vamos a abrir el micrófono de Gabriel J. Oñates, por favor. Y si pueden todos, abran sus cámaras, quienes lo deseen, para hacer unas capturas de pantalla de todos los participantes en esta actividad. Yo voy a opinar, voy a esperar que le den la palabra al compañero que nombraron y después con gusto hablaría. Yo también quiero participar, por favor, porque no encuentro la manito para levantarla. Voy a abrir aquí. Por favor. Quiero agradecer el esfuerzo que han hecho en equipo para condensar tanta información en unas guías que para mí han sido de utilidad. Desde el primer día de clase considero que muchos hemos ya comenzado a utilizar sus recomendaciones y las guías y le hemos puesto en práctica. Y bueno, deseo que mi correo electrónico sea parte de su base de datos para próximas formaciones. Muchísimas gracias por todo el esfuerzo que hacen por todos nosotros. Saludos desde aquí. Gracias a ti. Dick Elías Torres. Ay, muchísimas gracias por este derecho de palabra. Solamente quería destacar que me gustó muchísimo este taller, este foro. Es muy
muy importante porque se aprende bastante y me fue muy útil. Fue muy útil, en realidad, esa es la palabra, pues. Y lo que más me impactó de todo lo que he participado y he leído y escuchado es el juicio crítico del periodista. Eso me quedó eh, en la cabeza, pues. Uno puede ver, he probado la inteligencia artificial como periodista en mis notas de prensa. Es una herramienta sumamente poderosa, muy útil para la redacción de las noticias, de las informaciones, pero al final queda el juicio crítico que el periodista debe avalar. Eso me quedó muy impactante y por eso lo felicito. Gracias por este curso importantísimo y me gustó muchísimo. Realmente me gustó muchísimo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Dick. Tenemos Karen Dayana. Recuerden que tengo una pregunta, por favor. Y yo no pude levantar la mano. Vale. Me avisan. Karen Dayana o Frank Peña. Bueno, voy yo entonces. Bueno, muy agradecido Adelante, de este Frank. taller, bastante interesante. Me voy con varias cosas que son, creo que los periodistas andamos en una buena sintonía de alguna manera para poder buscar la información de la mejor manera, escarbando información con los recursos, con las limitaciones, con la perseverancia que tenemos los periodistas, con el mayor cuidado. Creo que hoy en día lo estamos haciendo con mayor cuidado y haciéndolo para de alguna manera no autocensurarnos, que es muy importante. Entonces, eso que dicen por allí de entrar con una agenda pero salirnos con la de nosotros, creo que es fundamental para nosotros poder llevar a cabo un periodismo bonito, que sigamos sintiendo pasión por lo que estamos haciendo. Creo que eso es importante. Cuando ya dejamos de sentir pasión por esto, creo que hay que lanzarnos a otro jardín a buscar otras cosas, pero de eso se trata, de poder buscar siempre la verdad con nuestras, y lo que decíamos, con ese compañerismo, con ese periodismo colaborativo y que creo que la resiliencia hoy nos llama pues a eso, a podernos brindar más oportunidades. El uso de la inteligencia artificial, yo era un poquito renuente con eso, pero lo he buscado y lo he visto como un gran aliado y sacarle provecho de la mejor manera. Y agradecer a cada uno de las personas que están, de las realidades tan particulares que tienen cada quien y eso los hace muy grandes. Y sé que el tema de los servicios públicos es un tema complejizante, pero gracias por todo eso. Un abrazo. Gracias, Fran. Sí, el tema de la inteligencia artificial da para otra clase completa, porque ciertamente es un aliado, pero hay que saber utilizarlo y tener mucho cuidado. Francisco o Karen Dayana. Hola, Elvis por aquí. Hola, Elvis. ¿Cómo estás? Bueno, ya que no habla, Ya, un no pueden segundo. estar con dale. Vale, un segundo. No. Si no, entonces vamos a darle la palabra a Lunín, que no Ok. consiguió la manita. Adelante, Lunín del Sí, Carmen. no sé dónde está la manita. Disculpa. Bien, gracias por la oportunidad que nos han brindado de esta formación, porque realmente o al menos yo he podido visualizar nuevas herramientas que son valiosas para el día a día del periodismo. Pero con respecto a las tareas, el caso mío es las tareas, porque yo les hice un email y no me respondieron, yo tuve duda con las tareas. Yo recibí 2 momentos de tarea, pero hay una que tiene varios archivos, que me imagino que es la segunda, ¿verdad? Porque el primero era como un solo archivo, una lectura bastante extensa, y yo la respondí, pero quiero saber si estoy en lo correcto, si no las crucé. Esa es la duda que tengo. Si no crucé las tareas, porque eso no estaba absolutamente claro en la solicitud de evaluación, en las instrucciones. Vale, Isabel, no sé si nos puedes apoyar acá con la duda de Lunín. Ajá, aquí estoy. La duda de Lunín con respecto a las tareas son los 2 foros que ya había, buenos días para todos,
Creo que no había Buenos intervenido días. antes. Doy por sentado el saludo colectivo, pero bueno, me tomo un segundo para darles los buenos días otra vez a cada uno personalizado. Tenemos efectivamente el cuestionario, que es del módulo 1, la participación en los 2 foros y el video de la masterclass para quienes no asistieron a la primera sesión y esta segunda masterclass que también vamos a tener. El correo electrónico, lo Ajá, estoy lo que tenemos que buscando. responder por correo eran 2, creo. A ver, sí, Ujú. sí lo tengo, pero evidentemente no hubo respuesta. Si me los reenvías porque se me quedó en borrador, sería. Ok, bueno, Porque yo Ujú. sí recuerdo el correo y recuerdo la respuesta, pero entonces ¿será que se quedó en borrador? Ah, o de pronto llegó por spam. Disculpa y no lo he visto. De todas maneras voy a revisar. Ajá, pero Vale. había un módulo, o sea, una evaluación que eran, había no, existe, está, que hay que leer hay como varios archivos, varias lecturas. Ese es el número 2. Ya la Elsa está profe, mostrando Hola, Ajá. exactamente, hola. exactamente. Gracias. Perdón que me meta. Me uno a los buenos días de Isa y voy a un poco explicar acá cómo está armada el aula. Tenemos en trabajo de clase varios bloques, ¿no? Varios temas. Tenemos el bloque introductorio, que es toda la información sobre lo que es la clase, ¿no? El curso como tal. Luego tenemos el módulo 1, que tiene una guía teórica, los materiales complementarios y una tarea que en realidad es un formulario para que ustedes den una opinión, ¿ok? Sobre cuáles son los retos y desafíos del periodismo. Esta tarea no tiene ninguna nota, por decirlo de alguna manera, porque es una opinión, o sea, no podemos calificar las opiniones, cada quien tiene su opinión. Luego tenemos la masterclass, que tiene un cuestionario solo para las personas que no puedan estar en la clase, ¿ok? Ustedes que están acá no tienen que responder eso. En el caso de la masterclass 2. Si faltaron a la masterclass 1, sí deben responderlo. Luego pasamos al módulo 2, donde la evaluación es un foro de participación, ¿ok? Es una actividad de metacognición en donde ustedes van a responder en un trabajo de reflexión si en la guía hubo algún cambio respecto a alguna percepción, conocimiento o como cambio en la forma, en la perspectiva en la que ven el tema, ¿ok? Entonces, antes pensaban, explican qué es lo que pensaban antes, ahora pienso y reflexionan sobre lo que esta guía les ha permitido aprender. Luego tenemos el módulo 3, que duraba 2 semanas, y hay otro foro de discusión. Esta vez el ejercicio de metacognición tiene que ver con 2 preguntas, ¿ok? ¿Qué he aprendido y para qué me sirve? ¿Ok? Entonces, ustedes en el foro van a responder esas 2 preguntas. Los 2 foros, como es una reflexión personal, tampoco tienen nota. Lo que van a recibir es una especie de feedback de su docente coordinador, ¿ok? El coordinador del aula 1, por ejemplo, que es el profesor Ángel Páez, les dará alguna especie de feedback, ¿ok? Por ejemplo, yo a mis alumnos, básicamente lo que les reflexiono sobre lo que ellos han conseguido como hallazgo al hacer las lecturas. Y en la masterclass de hoy tienen publicados el programa guía que se publicó el lunes, la presentación de la masterclass y los materiales complementarios. El video se va a publicar la próxima, en cuanto esté disponible en YouTube, y el cuestionario para los inasistentes se va a publicar mañana para que quienes no están acá puedan ver el video y responder el cuestionario. Esas son todas las actividades que hay. El cuestionario de hoy es la evaluación institucional. Si no tienen chance de responderlo ahorita, a partir del enlace que colocamos en el chat, pueden ir al aula virtual y responderlo desde allí mismo.
¿Quedó claro o hay alguna pregunta respecto a esto? Clara, es decir, que lo que tiene evaluación es las tareas que hicimos en las masterclass y el cuestionario que van a enviar hoy. No, más bien los dos foros, el foro de la semana del módulo 2 y el foro del módulo 3. Eso es lo que Y tiene evaluación. eso es lo que se va a considerar. El cuestionario de retos y desafíos del periodismo regional, que está en el módulo 1, y en caso de no haber participado en las masterclass, los cuestionarios. Elsa, yo creo que también es importante que aclaremos que la evaluación, como lo dijiste tú, no significa un puntaje, no significa una nota, significa la consideración de que ustedes han participado, la evidencia de que ustedes han aprovechado los materiales, pero no una nota. Ya. Correcto. Ok, gracias. A la orden. Aclarado el punto. Muy bien, por acá sigue Karen con la manito levantada. Belkis. Hola, de verdad feliz, muy contenta. San Cristóbal, Estado Táchira, una masterclass didáctica, dinámica, con un aprendizaje maravilloso, de verdad muy agradecida. Estamos en comunicación constante, viviendo todo esto que nos está llevando a un plano diferente a cómo trabajábamos las herramientas como periodistas. Hoy en día, pues, de verdad, la era digital nos ha llevado a cambiar el mecanismo de trabajo, porque el rol como docente y como periodista sigue siendo el mismo, veraz, oportuno y con una ética profesional siempre arriesgada a todas nuestras funciones. De verdad, agradecida a ustedes por esta maravillosa masterclass, por todo el taller que nos han brindado. Desde mi parte, un fuerte abrazo. Espero que más adelante tengamos la oportunidad de seguir compartiendo esto para fortalecer nuestros conocimientos y nuestra profesión. A ustedes, mil gracias de mi parte. Éxito y estaremos en comunicación nuevamente. Gracias. Gracias a ti, Belkis, gracias. Francisco Velázquez. Arnoldo. Adelante, Arnoldo Freites. Creo que me están oyendo, ¿no? Ok. Sí. Buenos días a todos, colegas. Bueno, saludo a Arnoldo Freites desde aquí de Acarigua, Estado Portugués. No, mi duda es porque yo confundí el horario y no sé por qué, pensé que era de 9 a 11 y entré a las clases a las 9 y creo que ya habían llevado un tiempo en esta clase. Me gustaría saber si tengo que responder el cuestionario o si esa hora vale de participación. Es mi pregunta, mi duda. Gracias. Elsa, ¿qué podemos hacer en este caso? Bueno, yo le diría que si se siente que recibió la información completa, se dé por bien servido en la participación. Si no, no responde el cuestionario, no está de más. Sí, de todas formas, en esa primera hora prácticamente lo que hicimos fue un repaso de la masterclass pasada y luego pasamos a hacer la actividad de la segunda parte de la matriz DOFA. Entonces, y ya a partir de las 9 aproximadamente fue cuando comenzamos con el contenido que aplicaba para la masterclass de hoy, que es el periodismo de verificación, el fact-checking. Bueno, sí, eso lo pude oír completo. Así que les doy las gracias pues, por ese trabajo que están haciendo y espero que continúen los cursos porque he aprendido cosas que desconocía y esto es lo importante, ¿no? Y esto demuestra que hay que estar renovando cada día los conocimientos. Conocimientos, así es. Adelante, Elvis. Hola, no conseguía la manita, ¿verdad? Finalmente la conseguí. Bueno, Ya la nada, conseguí. primero
Sí, vale. Primero, darle las gracias y bueno, Medianálisis siempre es muy acertado en este tipo de talleres, cursos, foros de formación, ¿no? De verdad que sí, bueno, lo que quería decir es que con el tema del fact-checking y esas cosas, que es muy importante que seamos nosotros los periodistas quienes velemos precisamente por aclarar, pues tú bien lo decías, a la gente de las comunidades. Yo, por ejemplo, lo hago muchísimo con mi mamá. Ella es muy fanática de las redes sociales, tiene 83 años, pero hay cosas que, bueno, la Armada a veces me llama, me pregunta y uno pues cumple con esa labor, ¿no? Y quizás hacerlo también a través de las mismas redes sociales nuestras, verificar información con estas herramientas que han sido suministradas por ustedes, sobre todo el tema de la búsqueda inversa de imagen es bastante, digamos, efectivo. Y aclararle a la gente, ¿no? Decirle a la gente, mire, eso es o eso no es por esto, por esto, por esto, utilizando estas técnicas para que la gente vea que se hace un trabajo serio con respecto a eso, ¿no? Se hizo mucho con el Observatorio Venezolano de Fake News y bueno, ojalá que pudiese retomarse ese gran proyecto, sobre todo en estos tiempos en que abunda tanta desinformación, sobre todo con el tema de la inteligencia artificial. Ahora, que quizás nos dirigimos a unos tiempos en los que no sabemos que todavía ya está pasando, no sabemos si es cierto o no es cierto, y pues hay que realmente tener estas herramientas para contribuir con el combate de la desinformación. Agradecido, ¿verdad que sí? Un abrazo bueno para todas y todos. Gracias, Elvis. Sí, eso es un punto muy importante. A veces hay situaciones que están en desarrollo y no podemos determinar si son reales o no, y hay que dejar como que pase un poco el tiempo o tratar de estar más atento a fuentes confiables para determinar, ¿no? Si son hechos reales o falseados. Volvemos con Karen, a ver si ahora puedes abrir el micrófono. También tenemos a América y a Luidolanis. Y ya con estas tres personas vamos cerrando porque estamos muy por encima del tiempo y más bien les agradezco a quienes están acá aún y quieran quedarse a compartir, ¿no? Conocimientos. Buenos días a todos, muchos saludos. Un gusto ser parte de este espacio. Yo vengo de la prensa institucional y comunitaria. Y pues digamos que algo en lo que quiero incursionar actualmente es en el periodismo de investigación. Y me parece que todo el material compartido ha sido maravilloso, incluso en actualización de términos, en actualización de herramientas. Creo que eso es muy valioso en tiempos en donde cualquier persona puede comunicar o siente la potestad y las habilidades para comunicar. Y en medio también compartiendo las apreciaciones de los compañeros y las compañeras, como ese reto, no nada más de la localidad y la proximidad, sino también ese reto que se nos une, que es la inteligencia artificial. Yo estaba en algún momento, en lo personal, estaba como negada, porque soy de las que cree que la humanidad necesita contenido de valor. Y estamos en tiempos en donde el contenido de valor es un hallazgo. Todo lo anda, hay que hallarlo, hay que buscarlo, hay que indagarlo, ¿no? Sin embargo, creo que por una situación académica, porque estoy en este espacio de estudio y también en otros espacios de estudio, pues sí di uso a la inteligencia artificial y tenía rato que no sentía que estaba escribiendo desde lo que yo, desde mis intereses. Entonces, creo que el ejercicio me valió como para este espacio y el ejercicio de este nuevo interés que me surge, que es el periodismo de investigación. El ejercicio me valió para digamos, reconfigurar esa idea de cómo podemos hacer periodismo en tiempos de inteligencia artificial, en tiempos de redes sociales, en tiempos de noticias falsas, en tiempos de mentiras y verdades combinadas, en tiempos donde, como lo decía anteriormente, en tiempos donde el contenido de valor sabemos que lo necesitamos, como humanidad lo necesitamos,
y también se ve amenazado por por toda esta, digamos, toda esta mirada global también que se tiene sobre la comunicación. Entonces, muy agradecida, los materiales geniales. Creo que una de las cosas que rescato del espacio es que todos los materiales recibidos te permiten analizar e interpretar. Y cuando analizas e interpretas, ese es como el mejor ejercicio de pensamiento crítico, del ejercicio del criterio, valga el refuerzo de la idea. Y allí eso me parece muy valioso, que tú puedas sentir que uno como periodista, uno como educador, porque también ejerzo las dos funciones, soy docente y periodista, tú puedas como tener todas esas maneras de lo que decía una de las compañeras, de generar el espacio, generar información desde lo pertinente, desde lo ético, desde lo veraz. Entonces me parece que ha sido un espacio bastante nutritivo en ese sentido. Gracias. Gracias a ti, Karen, por compartir tu percepción. Adelante, América. América Sarraute. Bueno, buenos días. Es un placer realmente para mí tener la oportunidad de haber entrado a esta fabulosa taller, pero más que taller, un conocimiento inmenso para cada uno de nosotros, especialmente para aquellos que de alguna forma estamos inmersos en todo lo que trata la comunicación social, ¿sí? Yo soy periodista, colegiada, por supuesto, y a pesar de la edad, que muchos dicen que el cabello blanco es porque ya vamos de retiro. Mira, cada vez que tenemos este tipo de oportunidades donde más estamos presentes, porque no somos simplemente un empezar en el periodismo de hace tanto tiempo, sino que estamos en la palestra. Estamos nosotros directamente dispuestos y disponibles a seguir adelante porque tenemos una experiencia que los nuevos, los que han de ser nuestra generación de relevo, necesitan realmente vernos en palestra para que ellos sigan adelante. Hay algo que yo creo que los instructores se han dado cuenta. Nosotros somos 3 hermanos, Belkis, Tomás y América, que soy yo conocida en los medios de comunicación como Erika Sarraute. Nosotros somos todos periodistas, comunicadores sociales, ¿sí? Y en esto hay algo que nos pareció espectacular, que es en la manera en que debemos desarrollar las últimas herramientas del IA. Maravilloso. Nosotros trabajamos en unión completa. ¿Por qué? Porque tenemos programas los 3 juntos. Entonces ha sido algo maravilloso. Esperamos tener la oportunidad de seguir adelante y que de alguna manera estemos unidos, que esta no sea ni la primera ni la última. Gracias a usted, gracias a las 2 y 3 docentes que estuvo aquí con nosotros, y cuenten con amigos aquí en San Cristóbal, colegas. Muchísimas gracias, Dios los bendiga, y ha sido realmente un honor para nosotros. Dios les bendiga. Muchas gracias, América. Bueno, ya vamos cerrando la actividad. Preguntas están respondiendo los profesores en el chat. Hasta el domingo 21 a las 11:59 van a estar abiertas las aulas virtuales. Francisco estaba preguntando, bueno, tuvo problemas con el audio y por eso no pudo participar con su cámara y conversar, pero solo quería compartir igualmente lo enriquecedor que ha sido el evento y tiene dudas sobre, no pudo interactuar en la actividad anterior. Bueno, ya Elsa
respondió un poco lo que pueden hacer quienes no pudieron participar. Sin embargo, acá en el chat tienen el formulario de la DOFA que se hizo de manera grupal. Las personas que se perdieron esa actividad, si quisieran hacerlo, creo que podrían llenarla a modo individual. Si logran en estos minutos tener el enlace y hacer la DOFA e identificar las oportunidades y las amenazas en sus regiones, podrían hacerlo. Y bueno, pues eso sería todo hasta hoy. Como saben, pues ya tienen hasta el domingo para completar las actividades de las aulas virtuales. Muchas gracias a todos. Gracias por darnos su tiempo y quedarse hasta esta hora. Y pues espero que sigan en este camino de aprendizaje, ¿no? Que nunca termina, como ya vemos, las cosas van evolucionando y siempre tenemos que, nosotros como comunicadores, pues estar al día. Hola, buenas. A todos. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Pero, ¿puedo hacer una acotación? Chao. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. Feliz día Hasta para luego, todos. muchísimas gracias, chévere, feliz día. Chao. Feliz día, feliz día. De trabajo, felicitaciones a la gente del Táchira, a todo en general y a los guasicolegas, porque soy estudiante de periodismo tercer año. Muchas gracias, una experiencia enriquecedora. Muchas gracias a la profesora Liro Pérez Barbosa y a la profesora Mayra Labrador del Táchira de la ULA. Excelente, gracias por una experiencia maravillosa y enriquecedora. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los compañeros. Agradecida por todo ese material valioso que nos hicieron llegar, por esa formación tan buena, agradecida por este espacio y por las oportunidades, esperamos más. Gracias por todo, gracias. Espero que hagan otros foros de formación, sobre todo con el periodismo y la IA. Sí. Muy bueno sería. ¿Cómo Sí, no? importante, Buenísimo. importante la IA. El periodismo y la inteligencia artificial.